Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo vídeo de mercado en el que vamos a analizar las variaciones que ha habido con respecto a nuestro último comentario acerca de los mercados. Y las variaciones que ha habido, la verdad es que han sido para bien si por bien entendemos que los mercados sean alcistas, ¿no? Este es el gráfico del IBEX, el que tienen en pantalla. Observen cómo en la jornada de ayer el precio cerró prácticamente en los máximos de abril, la zona de 9.330. Sabíamos que era una resistencia importante, porque por encima de la cual sus objetivos pasarían a ser la zona de 9.740 y la zona de 10.240. Luego es normal que le esté costando algo superar esa zona, pero no parece que haya nada en el horizonte, aunque ya sabemos que esto cómo funciona, pero no parece que haya nada en el horizonte de momento capaz de detener el avance de los índices, ¿no? Este es el gráfico del DAX. Como ven, sigue con aspecto muy limpio, alcista, y con muchas posibilidades de conseguir el objetivo mínimo de esta subida, que era la proyección de la anchura del canal en el que estaba metido anteriormente, y por lo tanto esa zona de los 11.400 prácticamente, y al tiempo también en 11.425 tiene una resistencia horizontal importante, y aún así no son palabras mayores, ¿no? Sobre todo cuando tenemos en cuenta que la evolución de los índices norteamericanos sigue siendo muy limpia. Observen qué movimiento tan brutal en el Dow Jones. Prácticamente todos los días alcanza un nuevo máximo histórico. En el caso del S&P 500, y una vez que se sumó a ese mismo movimiento por encima de 2.195, exactamente lo mismo. Pero es que si había alguna divergencia en los índices americanos ya no existe, porque el Nasdaq 100 era el único índice divergente. Pues observen, ya está nuevamente en esa carrera de nuevo máximos históricos. Perdón, este es el Nasdaq Composite, y en Nasdaq 100 exactamente lo mismo, también ha sido ya capaz de romper por encima de los máximos anteriores. Luego digamos que ya no hay voces discordantes en cuanto a pensar en que el movimiento alcista pueda continuar. Lógicamente puede que asistamos a algún retroceso. Yo en principio lo contemplaría exclusivamente como una especie de pullback después de los movimientos importantes que estamos teniendo. Además hay un factor añadido que no teníamos la semana pasada, y es que el West Texas, el petróleo, ha sido capaz de romper por encima ya de esta tremenda resistencia que tenía en 51,70, observen, tremenda, y ha roto con fuerza, con violencia, dejando un hueco, lo que quizá está propiciando una buena zona para tomar posiciones alcistas. Al fin y al cabo, nuestro stop lo deberíamos tener en la zona de 51,40 en precios de cierre aproximadamente, lo cual es un stop loss muy rígido, es decir, perderíamos muy poquito, a duras penas pues un 2% prácticamente con respecto a los niveles actuales, pero en la medida en que sea capaz de seguir manifestando una tendencia alcista que, ojo, simplemente como proyección de esta figura triangular lo podría llevar, y me refiero a esta, la que nació con base aquí, es decir, este triángulo, no el largo, ese, con este triángulo, la proyección es que se va hacia la zona de $70. Fíjense que el recorrido, por lo tanto, es tremendamente ambicioso. Por supuesto, esto no creo que lo vaya a conseguir en una semanita o dos, ¿no? Pero ese debiera ser su objetivo importante. Por otro lado, y por tratar de correlacionar todos los mercados, observen cómo el índice sectorial bancario europeo está luchando con esa resistencia que manifiesta en 117,30, pero ya la ha superado. Está luchando ahora también con el 0,5% de Fibonacci de toda la caída desde 162, la zona de 119,60, y posteriormente con la resistencia horizontal tremenda que presenta en 123. Pero es que si va a buscar esos niveles estamos hablando de una subida prácticamente de un 4%. Es decir, en definitiva, que no hay digamos, divergencias en cuanto a lo que es un escenario hoy por hoy alcista. Si acaso, lo único preocupante es pues que este amplísimo consenso en el lado alcista que ahora mismo existe en el conjunto del mercado, ¿no? Y que ya sabemos que por opinión contraria pues puede perfectamente conllevar justamente caídas importantes. Para mí es el único nubarrón ahora mismo en el horizonte. De hecho, si contemplamos el ratio put-call, que es el que mide precisamente
esa sensación, la de la opinión contraria, pues está en niveles especialísimamente bajos, en la zona de 0,55, es decir, un consenso demasiado amplio. Históricamente, cada vez que ha tocado esa zona, el precio ha tenido una reacción a la baja muy importante, me refiero al conjunto de los mercados de renta variable. Pero es el único nubarrón en el horizonte y no deja de ser un indicador. Hoy por hoy los gráficos, que es lo que nos miden es la evolución del precio, hoy por hoy son todos sin duda alcistas. Ojo, insisto, a estos 9.330 del IBEX 35, cuya superación desde luego sí nos haría pensar en un movimiento incluso tan vertical como lo ha tenido desde que tocara por última vez la base en 8.500 puntos. Y en cuanto a lo que son títulos en particular, poco han variado, y me refiero en el contexto en principio español, poco han variado aquellos títulos que nos parecían buenos la semana pasada. Si recuerdan, pues a ver, Acerinox sigue teniendo muy buen aspecto alcista. Sabadell, dentro de la banca, probablemente es el que mejor está evolucionando. CaixaBank, pese al movimiento de hoy, debido al anuncio corporativo de la colocación de acciones, sigue teniendo bastante buena pinta. Y dentro del sector bancario seguiría destacando a Mapfre y Santander como quizá no los que más recorrido potencial puedan tener, pero sí los de más seguro cumplimiento, lo están haciendo muy bien. En cuanto a otro tipo de títulos, a mí me gustaba, y lo comentábamos la semana pasada, Dia y Grifols, así como Red Eléctrica, simplemente por la contundencia del soporte al que habían llegado, y me sigue pareciendo que puedan ser títulos susceptibles de tener revalorizaciones importantes. Y hablábamos también de Mediaset, que ha tenido efectivamente un escape alcista muy importante, pero que técnicamente también puede seguir manifestando ese mismo aspecto. En el caso del mercado europeo, pues yo destacaría títulos como Allianz, AXA, Danone, Eni, Louis Vuitton, Siemens, Vinci, Renault y Valeo. Y me gustaría detenerme en uno en concreto, que es Nokia. Fíjense el aspecto técnico que presenta, porque puede ser de los más claros en el momento actual. Observen que al romper esta tremenda resistencia de corto plazo que había dejado en 4.12, ¿cómo lo hace? Dejándonos un hueco brutal. Brutal. Ese hueco lo lleva sin solución de continuidad a abrir ya este día en la zona del 0,618% de Fibonacci, pero solo a la última gran caída, la que comenzó en 4,70, y ya se ha situado muy por encima de esa zona. Luego su único objetivo a priori es precisamente esa zona de 4,70, y aún así el no demasiado ambicioso, por cuanto lo suyo, lo normal es que con unos mercados que están evolucionando en general como lo están haciendo, vaya a buscar el primero de los niveles de corrección proporcional a la última gran caída que comenzó en 7,90, y eso sería buscar niveles en el entorno de 5,25. Luego el movimiento puede ser muy importante. Ahora bien, como siempre, pues hay que situar stops. Yo ya no dejaría que en precios de cierre empezara a rellenar el tremendo hueco que nos dejó. Por lo tanto, habría o merecería la pena situar un stop no por debajo de 4,25 en precios de cierre. Y en principio nada más. Según se vayan sucediendo, como siempre, los acontecimientos, pues procuraremos estar para irlos analizando. Así que, como siempre, feliz negocio.